acá. Ya. Entonces la prueba, como decía Gerardo, es el 6 de octubre, les queda un mes. Yo la semana pasada hice un ejercicio nomás, que fue un ejercicio bien largo, pero creo que, o sea, hicimos como un flujo. El primero fue cómo cómo no íbamos a llegar a ningún lado. Y eso fue planeado. El segundo fue cómo no llegué a ningún lado, y eso no fue planeado. Y el tercero lo arreglamos. Entonces, eh, la idea es que ustedes también puedan ver de que tal como a mí me pasa, a ustedes también les puede pasar. y, eh, y que practiquen. Y no sé si vieron los otros dos ejercicios que yo les dejé, los subí ayer. Ha sido una semana súper dura para mí también, pero ya tengo listos los otros ejercicios pasados. De hecho, están acá. Solo tengo que sacar la foto y subirlo. El video se demora un poco más en procesarse, pero no es tanto. Ya. Entonces, vamos a lo nuestro. Hoy día estamos a 10 de septiembre, ya se está acabando el año. Como que en todo momento se está acabando el semestre y el año. Ya, pero yo vi que vieron programación dinámica y también vieron algoritmos codiciosos. Si bien puede ser que hayan empezado a ver, porque vi que en la mitad de la clase empezaron a ver los algoritmos codiciosos, eh, la- lo importante es que sepan qué son los algoritmos codiciosos. No que hayan terminado el capítulo de algoritmos codiciosos, porque como ustedes pueden ir viendo, el profesor va dando como explicaciones de qué es lo que pasa en cada uno de los casos, pero son ejemplos particulares en muchas partes, ¿ya? Entonces, lo más importante es ver qué es lo que, o sea, tratar de sacar una idea general. Un segundo que ahí me están llamando y encontré mi celular. Ya, muchas gracias por recordarme. Entonces, nuevamente, la idea es que ustedes vayan cachando cómo se hace, cómo se van realizando, resolviendo estos ejercicios, ¿ya? Pero siempre van a encontrarse con algo nuevo, tal como pueden encontrarse con algo conocido, ¿ya? Y aplicar la misma metodología. Em, Me preguntaron en una ayudantía pasada si que ustedes se tenían que saber como todo, porque hicimos un ejercicio de límite y yo no espero que se sepan de memoria el límite. Creo que sería injusto. Esas cosas no es necesario saberlas y no creo que se las pregunten. Pero el profesor sí dijo que las cosas básicas que le pueden preguntar en clase, pero por ejemplo el teorema maestro se lo tienen que saber, ¿ya? No les van a poner el teorema maestro en la pizarra para que ustedes lleguen y lo apliquen, ¿ya? Así que eso ustedes pueden conversarlo con el profe y ahí lo ven, ¿ya? Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta administrativa o de algo que yo le pueda preguntar al profe, ¿hay fecha pensada para la tarea? Yo, el profe dijo que iba a ser como esta semana. Gracias, Gerardo, porque yo estoy solamente encargado de la cátedra. No sé si hay una fecha exacta ni nada. Pero bueno, ¿ya? Partamos. Eh, Dale. La pregunta uno. Ah, bueno, a todo esto, no sé si vieron cómo ver las soluciones. Em, Uno se puede meter a YouTube, pone la descripción del video, la agranda porque no está al tiro, y ahí sale un link donde yo pongo todos los apuntes, todos los PDF ordenados, ya porque en general la ayudantía no me salen tan ordenados. Eso. Ya, entonces vamos a ver dos ejercicios hoy día, uno de programación dinámica y otro de algoritmos codiciosos, ¿ya? La idea de la programación dinámica es casi siempre lo mismo. Es decir, como que es un problema que en fuerza bruta se resuelve en un tiempo muy grande, como exponencial, pero que uno se va dando cuenta que se van repitiendo casos como subcasos. Entonces como que los casos grandes van dependiendo de los casos chicos, o los casos chicos de los casos grandes, porque uno en general ve como
bottom-up, pero también hay como algoritmos top-down, en los que quizá uno quiere partir, como los casos bases son los grandes, ¿ya? Pero en general es bottom-up, y hoy día vamos a hacer uno de esos. Ya, entonces, dadas las palabras A1 hasta AN, ya acá tengo que borrar este A que quedó al final. Borrémoslo así, ¿ya? U y W son dos palabras de distinto largo, es decir, acá tiene que haber un M también, ya, o sea, dos errores. Ya. Entonces, dadas dos palabras U y W, que pueden ser de distinto largo, se define el problema de la subsucesión común máxima o subsucesión común máxima, le vamos a poner así, ¿ya? Que también se conoce en inglés como el longest common subsequence, como el problema de encontrar la subsucesión de letras que no necesariamente estén pegadas, X, ponte tú, por ejemplo, no ponte tú, es más de una persona, de mayor largo, ¿ya? Entonces, eh, ya. Entonces, por ejemplo, tenemos dos palabras acá de distinto largo, ABCD y ACBAD, ¿ya? Y no y no necesariamente la subsucesión común máxima es única. De hecho, en este caso, por ejemplo, tenemos A primero, tenemos el C y tenemos el D, que esa es la primera, o sea, la segunda, y el otro es A, B y D, ¿ya? Entonces, la subsucesión máxima es un conjunto, ¿ya? Cuando yo hable de la subsucesión máxima, voy a hablar de algo así, de U, W, y va a ser un conjunto, ¿ya? Y lo que nos piden acá es que mediante programación dinámica, diseñemos un algoritmo que encuentre, acá falta una palabra, el largo. Después voy a actualizar el enunciado para los que vean el video en YouTube. El largo de una subsucesión común máxima y la complejidad de este algoritmo nos piden que sea la multiplicación del largo de U por el largo de W, ¿ya? Entonces, ¿se entiende qué es lo que se está pidiendo? Se entiende primero que si yo tengo un conjunto de subsucesiones comunes máximas, todas van a tener el mismo largo, ¿verdad? Porque si no, la que tiene mayor largo pasa como a otra jerarquía, ¿ya? Entonces, nos piden encontrar el largo de una que al final es el largo de todas, ¿ya? Eso es lo que nos piden. ¿Ya? Entonces acá tenemos la palabra ABCD y tenemos como los subcaracteres que son ABD y ACD, que son las subsucesiones comunes máximas. Y entonces el largo de eso sería 3, ¿ya? No hay ni una palabra de largo 4 que tenga, que sea subsucesión común, ¿ya? Ok, partamos. Entonces, tenemos ejercicio 1. Tenemos U que va a ser 1 hasta UN, W que va a ser W1 hasta WN, ¿ya? Y bueno, subsucesión común máxima de U, W es la subsucesión común máxima entre U y W. Y aquí importante un conjunto, ¿ya? Que todas las palabras tienen, todas las palabras de este conjunto tienen el mismo largo, ¿ya? Y vamos a partir la solución de este problema, ¿ya? Antes de partir con la solución, vamos a hacer un poco de notación, ¿ya? Porque, o si no, nos vamos a confundir mucho,
Ya, entonces voy a poner aquí notación. Y lo voy a poner en otro color porque así no queda claro. Notación. Ya. La notación va a ser la notación de Python. Si yo digo esto, entonces ustedes van a cachar que es U sub I, ya el carácter número I de la palabra U. Si yo digo esto, en cambio, va a ser U sub 1 hasta U sub I, ¿ya? ¿Alguna duda con el enunciado, con lo que nos piden, con la notación? Ya. Estoy escribiendo muy chico, no sé, cualquier cosa díganme. Ya, entonces, ¿alguien me podría decir como una primera idea cómo nosotros podríamos calcular eh, el largo de esta subsucesión máxima? Una idea que sea la idea de fuerza bruta, que es justamente la que a nosotros no nos va a servir. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacerlo? Lo más fácil que se les ocurra. Onda, si dicen tienen todo el espacio y el tiempo, háganlo. Em, bueno, nadie contestó. Bueno, la primera idea es fuerza bruta. Fuerza bruta. Y alguien ahí dijo algo. Hacer un autómata. Eh, no sé a qué te refieres con hacer un autómata, pero creo que es más simple que eso. Yo hice teoría de autómata también, pero creo que es más simple eso. Lo que me refiero es, lo que uno puede hacer es generar todas las subsucesiones de la palabra eso. Tamaño fijo, tamaño, no sé si entiendo esa respuesta. Quizás estamos diciendo lo mismo, pero supongamos que sin pérdida de generalidad, ya el tamaño de U es menor igual al tamaño de W. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar todas las subsucesiones de U, ¿ya? Que al final U lo podemos ver como un conjunto. U es un conjunto de n caracteres y todas las posibles subsucesiones, en el peor de los casos, es el conjunto de potencia, ¿ya? Porque puede ser desde desde el vacío hasta U entero, ¿ya? Y luego ir viendo, ir comparando, ir leyendo W, por ejemplo, que W acá tenemos W1, WL, por ejemplo, y WK, y vamos viendo, ya, tenemos una subsucesión de U que es, no sé, po, U1, U5, U7. Ya, entonces primero partimos. W1, ¿es U1? Ya, sí lo es. Ya, entonces acá le doy un check. U5, ¿lo puedo encontrar acá? Y lo encontré. Acá está U5. U7, sigo buscando. Ya, lo encontré. Entonces, generar todas las sucesiones de U y después eh, tratar o buscar las subsucesiones, em, ver cuáles están en W, ¿ya? Entonces esto es 1 y esto es 2, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Esto es un algoritmo que está muy como pseudocódigo, pero ¿cuánto demora esto en tiempo asintótico? Factorial. ¿Por qué factorial?
O sea, en factorial lo podéis resolver. Ya, mira. Sucesión de largo 1, largo 2, largo 3, ya. Ya. Es que, ahí tenéis la idea correcta, pero no es, no es factorial. Pero es efectivamente sucesiones de largo 0, largo 1, largo 2, largo 3, las sumáis. Ya, entonces, solamente en este paso acá, nos vamos a demorar O de 2 al tamaño de U. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted que es el conjunto potencia. Si ustedes hacen esta sumatoria, de I0 hasta N de N sobre I, que al final son todos los posibles, todas las posibles eh, combinaciones, esto es igual a 2 a la N, ¿ya? Entonces, por eso de repente el conjunto potencia se anota como, por ejemplo, si yo tengo el conjunto A, el conjunto potencia va a ser P de A o 2A, ¿ya? Siempre el conjunto potencia tiene 2 elevado a elementos, a menos que sea infinito y ahí como que se complican las cosas. Pero solamente este paso acá demora 2 a la n, que es mucho menor que n factorial, ¿ya? Ojo con el factorial es enorme, ¿ya? ¿Y cuánto nos demoramos en revisar cada una, o sea, cuando tenemos una subsucesión fija, cuánto nos demoramos? Ahí solamente tenemos que leer la palabra W una vez, porque vamos revisando como carácter por carácter en el orden que tenemos en la sucesión, vemos si encontramos, y en el peor de los casos, claro, como dice Pablo, va a ser 2 elevado al tamaño de U por el tamaño de W. Entonces acá nos demoramos O de W. Ya, entonces, en total, con este algoritmo de fuerza bruta, nos vamos a demorar, en el peor de los casos, el tamaño de W por 2 elevado al tamaño de U. Ya que es lo mismo que O de M por 2 a la N, ¿ya? Lo cual es exponencial, es brutal, es lo peor de todo. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a hacerlo con programación dinámica. Entonces, ¿cuáles son los tips de la programación dinámica? Para que ustedes sepan. Lo primero es ver cómo los casos, bueno, ¿alguien no entendió lo que pasó acá? Lo que estoy haciendo, porque me puede parar. Ya. Si alguien quiere prender el micrófono, no pasa nada. Ya, los 4 puntos que hay que ver para programación dinámica, se los voy a escribir acá porque igual es bueno tenerlo claro. Dinámica, ¿ya? El primer punto es ver relación entre casos chicos y casos grandes. Ese es el primer paso, como tratar de ver una relación, ¿ya? El segundo paso es definir reglas recursivas. Definir reglas recursivas, que al final son las relaciones que encontramos en el punto 1, ¿ya? El tercer paso es construir, en general es una matriz, pero los valores bottom-up o top-down. Nosotros hoy día vamos a hacer bottom-up. ¿Ya? Y por último, en general, el valor que nosotros queremos es el último que se construye, ¿ya? O el de más arriba o el de más abajo. Entonces, obtener el valor deseado, obtener la solución, ¿ya? Entonces, estos son los 4 pasos de programación dinámica y ya, no hay nada en el chat. Y eso vamos a ver hoy día, po. Y van a ver que es súper claro, ¿ya? Entonces, partamos con el primero.
Ya. Supongamos que, bueno, antes de partir con el primero, sea Z igual a Z1 hasta ZK, la subsucesión común máxima entre U y W. ¿Ya? Es decir, que esto igual a Z. ¿Ya? Em, entonces, ¿qué, ¿qué relaciones podemos encontrar? A ver, yo les voy a dar un poco de pistas para que participen un poco más si quieren. Sería genial. Si no, no pasa nada. Entiendo lo del Zoom. ¿Ya? Pero vamos por el primer paso, que es encontrar reglas, ver la relación entre los casos chicos y los casos grandes. Ya, entonces voy a ponerlo por casos para que se vea un poco más ordenado. El caso uno es que el enésimo elemento de U y el mésimo elemento de W es igual al último elemento de Z. Ya. Entonces, ¿qué se puede concluir de todo esto? ¿Alguien, qué creen que uno puede concluir de esto? Todo bien, pasar al siguiente en todos. ¿Qué significa eso? Como, como que nos, de alguna forma borramos, es el último carácter de todos. Ya, sí, es parte del SCM. Acá suponemos que este existe ya y que es esta cosa de acá. Entonces, lo que aquí podemos concluir es que, claro, el carácter Z, o sea, lo que podemos concluir es que este carácter de acá y estos dos caracteres son iguales y pertenecen a la subsucesión común. ¿Ya? Eh, entonces, en términos de esto de acá, U de n-1 hasta, o sea, hasta el n-1 y el W desde el 1 hasta el n-1. ¿Qué podemos decir de esta subsucesión máxima? Del tamaño, o sea, de una solución. Ya ya el tamaño es k-1, ¿sí? Ya, lo que dice JT Caraval está bien y lo que dice Pablo también está bien. Y efectivamente es así. Y de hecho lo podemos escribir más simple. Esto es simplemente z hasta el k-1. Es decir, esta subsucesión común máxima va a va a ser de tamaño z hasta k-1, ¿ya? Y, y bueno, la relación con el más grande es que eh, antes, o sea, que esta parte, el prefijo de esto, y cuando nosotros como que de alguna forma tenemos U y W más grande, acá tenemos U y W más chico. Alguien hizo algo. Toda la razón, dentro del W tiene que ser M. Ya, ahí. Ya, pues, esto, ¿hay alguien que crea que no esté convencido? Bueno, ¿cuál es el segundo caso? Acá todavía estamos viendo como tratando de encontrar reglas generales. Otro caso puede ser que U de n sea distinto al W de M, perdón, pero que U de n sea distinto a
Z de K. Ya. Entonces, siguiendo la misma línea, ¿qué es lo que podemos concluir? Como que al final lo que nos está diciendo esto es que el UDN, el último carácter del N, no es el último carácter del K. Ah, acá me faltó algo, perdón. Esto, perdón. Eso. Disminuir U en 1 y volver a consultar. ¿Ya? Entonces, UDN es distinto al WDM y UDN es distinto al ZK. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a consultarlo, pero le vamos a disminuir una letra al U porque la última no nos sirve y el W lo dejamos intacto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende por dónde va la cosa? Ah, perdón, acá esto va a ser... ¿y qué va a ser igual a esto? Z, claro, Z. ¿Por qué Z? Porque al final lo que nos está diciendo es que el último carácter de U no es el último carácter de K, ¿ya? Y el último carácter de N no es el último carácter de M. Entonces, al final como que el último carácter de U no nos está aportando en nada. Como que no va a ser común con nadie, ¿ya? Y tampoco, eh, y el último, entonces como que después no viene nada, ¿ya? Entonces terminamos con el caso. Vamos al caso 3. El caso 3 es análogo. ¿Qué pasa si es que UDN es distinto a WDM y WDM es distinto al Z de K? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo mismo, pero hasta el W de M-1. Ya, sí, pasa lo mismo. Ya. Entonces SM de U, W M-1 es igual a Z. Ya. ¿Hay más casos o no hay más casos? Porque según esto, aquí vimos cuando eran distintos, vimos los dos casos. Cuando eran iguales, podrían haber otros casos, por ejemplo, que UDN sea distinto del WDM, pero ¿cómo es que conocemos Z? No lo conocemos. Acá solamente estamos viendo como cuáles son las reglas, cuáles son definir la relación entre las cosas pequeñas y las cosas grandes, ¿ya? ¿Y cómo vamos a saber el Z? Es que en algún momento ese K-1 de acá, por ejemplo, va a ser 0, y ahí nosotros sabemos que la subsucesión común máxima es 0. Cuando tenemos caracteres de largo 0, tenemos un caso base, ¿ya? A priori no lo sabemos, pero estamos encontrando la relación. Ya, entonces el segundo paso era definir las reglas, ¿ya? Bueno, si es que alguien quiere demostrar esto más formalmente, se puede demostrar por contradicción. Ya. El segundo paso era definir las reglas recursivas. Ya. Entonces, vamos a definir una matriz C perteneciente a los naturales de n más 1 por m más 1, tal que C de IJ va a ser el tamaño de
subsucesión máxima entre U de I, o sea, hasta el número I, coma W hasta el número J. ¿Y qué significa el tamaño? Acá pongámoslo en color. Tamaño de, por ejemplo, AB, CD va a ser igual a 2. Es decir, de qué tamaño son las subsucesiones comunes máximas. Me tengo que sonar. Permiso. Ya. Entonces, teniendo esta definición de acá, ¿cómo podemos definir regla recursiva? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que CIJ va a ser igual a algo si es que I es igual a 0 o J es igual a 0, ¿ya? Acá es el caso como que preguntaba Pablo, como, ¿qué es lo que sabemos? Como de Z, no sabemos nada, pero en verdad sí sabemos algo. ¿Qué pasa cuando, cuando tenemos, por ejemplo, U o W de hasta el 0? ¿Qué es este carácter? Este carácter es el carácter vacío y tiene largo 0. ¿Ya? Entonces, esto tiene largo 0. Y entonces, cuando, ¿cuál es la subsucesión común máxima entre una palabra cualquiera y un carácter vacío? El carácter vacío, porque no hay ni una letra en el carácter vacío. Ya, entonces, en este caso, si es que el U, si acá tomamos I igual a 0 o el J igual a 0, nos va a pasar que uno de estos dos va a ser vacío y ahí no hay subsucesiones, ¿ya? Solamente está el vacío. Entonces va a ser de tamaño 0, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si es que I y J son mayores que 0 y además que U sub I es igual a W sub J? ¿Ya? Em, ya, creo que faltó un caso. Claro, ya. Voy a sacar acá un caso. Falta un caso súper simple en todo caso, pero no pasa nada. Pongámosle caso 4. ¿Qué pasa si es que U de n es igual a W de n y a la vez es distinto de Z sub k? ¿Ya? Bueno, en ese caso no puede pasar en verdad, porque no sería subsucesión común máxima. Nada que ver, estábamos bien. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar si es que U sub I es igual a W sub J? ¿Cuánto va a ser el tamaño de la subsucesión común máxima eh, de, de U sub 1 hasta U sub I con W sub 1 hasta W sub J? ¿Cuál va a ser el tamaño? ¿Alguien dijo algo ahí por el chat?
1 y más y menos 1 j menos 1. Va a ser 1 más es casi lo que dijiste, Pablo, seguramente te equivocaste en escribirlo, pero es 1 más c de i, c de i menos 1, j menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en este caso estamos en el caso 1, es decir, los dos últimos caracteres son iguales, ¿ya? Si es que esto es igual, entonces le sumamos 1, y si es que este no es igual, no puede ser posible que estos dos sean iguales, porque si no le añadiría 1 más a la subsucesión como un máximo. Entonces, si estamos en este caso, va a ser 1 más lo que pase acá, ¿ya? Porque recuerden que alguien dijo por ahí también que el largo va a ser como este largo más el largo del otro, ¿ya? Entonces, el largo del otro es 1. Entonces, ¿se entendió qué está pasando? Ya, voy a suponer que sí. Ya, ¿y cuál es el caso 3? ¿Qué pasa si es, bueno, este caso es un poco más difícil. Se los voy a poner al tiro. El máximo de c de i, j menos 1, c de j menos 1, perdón, i menos 1, j, si, si u de i es distinto de w de j, ¿ya? Entonces, recuerden que si es que u de i es distinto de w de j, teníamos dos casos. Teníamos el caso 2, que era que nos daba esto acá y este caso acá, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar el máximo porque lo que estamos tratando de hacer acá es maximizar el tamaño de las subsucesiones comunes. Entonces, si tenemos una que nos da, por un lado nos da el máximo, entonces agarramos eso. Ya. Entonces ahí tenemos todos los casos y tenemos las reglas recursivas definidas. Entonces ya empezar a hacer el algoritmo sería algo sencillo. Entonces, calcular bottom up. Bottom up. Ya. Entonces nosotros vamos a tener una matriz C. ¿Sabemos algo de la matriz? ¿Sabemos algo de la matriz? ¿Algún valor de la matriz? ¿Sabemos algún valor de la matriz? En cero, claro. Cada vez que alguna de estas cosas sea cero, la fila o columna sea cero, todo va a ser cero. Ya. Luego, ahora tenemos que ir construyendo. Entonces, ¿cómo lo vamos a ir construyendo? Ya, vemos acá, por ejemplo. Este es 1,1. Entonces, vamos acá arriba, decimos C de 1,1 va a ser, si es que el U de 1 es igual al W de 1, entonces vamos a tener que va a ser 1 más C de 0,0, porque I y J son 1, entonces el anterior es 0. Entonces sería 1 más 0, y en ese caso acá sería 1. Ya, si son iguales, o sea, si son distintos, tenemos que ver el máximo entre el de a la izquierda o el de arriba, o sea, el máximo entre 0 y 0. Que hace sentido porque lo que al final le estamos diciendo es que tenemos un carácter y no está funcionando. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a ir rellenando eso? Lo vamos a ir rellenando de esta forma, así, rellenamos filas, rellenamos columnas, rellenamos, entonces va a ser de esta forma, va a ser como para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá, hasta llegar acá al último. ¿Y qué pasa cuando llegamos al último? Paso 4. Que este último va a ser X o estrella.
Bueno, entonces lo retornamos, po. Hacemos return cdn command, ¿ya? Y eso es el algoritmo, ¿ya? Obviamente esto se puede escribir más formal en Python o lo que sea, pero... Y de hecho yo lo tengo escrito en Python, pero está... si es que ustedes hacen algo así, no es necesario que escriban un pseudocódigo demasiado formal, explicar las cosas, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que pasemos al otro ejercicio? Ya. El otro ejercicio es un poco más largo, ¿ya? Ojalá que no se nos haga tan largo. Pero voy a ir un bottom-up es construir y top-down es ir viendo si ya preguntaste eso. Es como, es que bottom-up es cuando tú ves que los subcasos como que construyen a los casos, y sí, en ese sentido es construir, pero top-down como que de alguna forma igual algo raro podría ser como que tú construyeras el subcaso con el caso grande, ¿ya? Entonces, no sé si sería, pero siempre bottom-up en general. ¿Ya? Ya, entonces, algoritmos codiciosos. Los algoritmos codiciosos son como que los que se piensan súper rápido, los más fáciles, pero son súper difíciles de demostrar. Entonces aquí nos piden dar una lista de actividades con S y E, que son tiempo de comienzo y tiempo de término. Queremos maximizar el número de actividades a realizar sin que se superpongan. Ya entonces tenemos que diseñar el algoritmo y demostrar su correctitud. Ya entonces acá hay que tener un pensamiento greedy. Ya entonces tenemos la pregunta número 2. Tenemos una lista S1, E1 hasta SNEN, ¿ya? Y no están ordenadas, ¿ya? No necesariamente que S1 sea menor a SD. Ya. Entonces, ¿cuál es la intuición de cómo va a funcionar eso? Ya. Siempre la que termina antes. Esa es la que funciona. Pero esa es la que funciona, de hecho. Pero pueden salir otras ideas greedy. Por ejemplo, podríamos escoger según el orden ascendiente de las que empiezan, lo cual no es correcto, porque si tenemos, por ejemplo, algo así, tenemos la tarea 1, tarea 0, tarea 2, tarea 3. Aquí, si es que escogemos como el orden ascendiente de, de los tiempos de inicio, como que acá lo que escogeríamos sería solamente esta tarea de acá, pero en realidad podríamos maximizarlo escogiendo T1, T2 y T3, porque nosotros queremos la máxima cantidad de tareas que nos superponen. Ya. ¿Cuál es otro caso? Otro caso puede ser en el que eh, escoger según la duración de las actividades. Entonces, duración actividad. Ya duración desde menos duración a más duración. Pero eso tampoco va a funcionar por el siguiente, por el siguiente tema. Entonces acá tenemos T0, acá tenemos T1, acá tenemos T2 y acá tenemos T3. Ya y ya. Entonces,
Porque esto no funciona, porque vamos a escoger T1, entonces cogemos T1, pero T1 calza con todo, entonces nuestra lista de actividades es única, tiene un solo elemento, cuando en verdad podríamos haber escogido, por ejemplo, T0 y T2, que no se superponen. ¿Ya? Y esto no nos va a funcionar tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía el compañero por ahí? Que la que va a funcionar es coger según orden creciente de E1, de los EI. Es decir, vamos a escoger los que terminan antes primero. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Y es una idea como que si uno empieza a pensar como que dice chuda, pero es como súper complicado tratar de demostrarle a alguien o convencer a alguien. Y de hecho yo les voy a mostrar que es súper complicado. Hay que hacer unos lemas y unas cuestiones raras. ¿Ya? Pero primero, antes de mostrar esto, ¿ya? Vamos a demostrar vamos a poner un algoritmo acá que para no perder tiempo lo escribí antes. Entonces, este va a ser el algoritmo. Vamos a ordenar las actividades en orden creciente respecto al tiempo de término, porque nosotros lo que queremos hacer es escoger según el tiempo que termina. E de end, para los que tengan preguntas, ¿ya? Entonces nuestro U va a ser una lista ordenada según el segundo elemento de la tupla, ¿ya? Y después vamos a comenzar con una lista vacía que ahí vamos a ir almacenando las actividades que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ¿cómo escogemos en orden creciente sin que se superpongan? Elegimos el primer elemento, hacemos como un u.pop 0, no sé si 0 es necesario, pero u.pop 0, sacamos el primer elemento, ¿ya? Y lo metemos al S. Entonces sacamos el primer elemento y lo metemos al S. Luego vamos a remover de U todas las actividades que se suponen con esta actividad A que sacamos, ¿ya? ¿Se entendió el algoritmo? Ya. Gracias, Pablo. Entonces, ahora vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar la correctitud de este algoritmo, porque así como que no dice nada. Ya, entonces, ya, lo primero, el algoritmo termina, para demostrar correctitud uno tiene que demostrar ciertas cosas. Demostración de correctitud. Lo primero tiene que demostrar es que el algoritmo termina. Ya, ¿termina o no termina? Siempre termina, porque siempre saco algo de U y 1 es infinita. Entonces siempre termina. Lo segundo que tenemos que demostrar es que si es que el algoritmo finaliza, ese es una programación válida, ¿ya? Y entonces lo que retorna, si retorno ese es válido. ¿Y esto se cumple? Sí, se cumple y se puede demostrar por inducción. ¿Cómo? Pero al final la idea está en que cuando yo elijo algo acá, cuando yo elijo Lucero, yo saco todos los que no son compatibles. Entonces, lo que me sale al final, el elemento que me sale del S, tiene que ser cosas que no se superpongan, ¿ya? Eso no es necesario demostrarlo en una prueba por inducción, pero si quieren ser formales lo pueden demostrar por inducción. Y 3,
tenemos que demostrar que nuestro S, que el tamaño del S es igual al tamaño de un S óptimo teórico. Es decir, que no existe ningún otro conjunto que sea de mayor tamaño que el que retorna el algoritmo. Y esa es la parte complicada. ¿Ya? Entonces, ya. Ya, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Lo primero, bueno, vamos a demostrar la optimalidad. ¿Ya? Esto es lo que queremos demostrar, por demostrar. Ya, entonces, vamos a usar un lema. Cáchense, vamos a usar un lema para demostrar algo que alguien, que no me acuerdo quién fue el que lo dijo así como trivialmente. Obviamente hay que sacar el último. Si o sea, de orden creciente. Y ahora voy a meter un lema que hasta a mí me costó demostrarlo. Y yo dije, o sea, como entenderlo, como qué está pasando. ¿Ya? O ocuparlo, me costó ocuparlo, en verdad. ¿Ya? Pero lo que dice es, para todo i perteneciente a 1 hasta lo que nos retorna nuestro algoritmo, em, el tiempo eh, el tiempo que termina la actividad i, ya voy a definir esto primero. T de i, k va a ser el tiempo que termina la iésima actividad de K, ya es decir, cuando ya lo ordenamos. O sea, cuando ya retornamos algo, cuando es una programación. ¿Ya? Entonces, lo que va a decir el lema es que TDI es como menor al TDI, S de acá. ¿Ya? Entonces, como que si nosotros logramos demostrar este lema, ¿qué es lo que estamos diciendo? Es que, por ejemplo, si es que nosotros tenemos que teóricamente el conjunto S es de tamaño R, la última actividad que se realiza en el conjunto óptimo se realiza después o al mismo tiempo que en el de nuestro algoritmo. Y con eso como que ya estamos listos, ¿no? Como que con eso demostramos, falta como una pequeña demostración de unas palabras de que argumentar por qué nosotros en realidad acá le podríamos meter otra actividad si tenemos más tiempo o quedarnos con eso, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a demostrar este lema y lo vamos a demostrar por inducción. Demostración. Ya, entonces el caso base es cuando t de 1, s es menor o igual, por demostrar, t de 1, s es menor o igual a t de 1, s óptimo. Ya. Por cómo construimos el algoritmo, nosotros ordenamos u en orden creciente respecto al tiempo de término. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros elegimos el U0, elegimos la actividad que termina primero. ¿Ya? Entonces, por definición del algoritmo, acá se puede argumentar eso. Por construcción, se escoge la actividad que termina primero. Ya. Ojo que acá no estoy diciendo que el S y el S estrella van a ser iguales, sino que los tamaños van a ser iguales. ¿Ya? Pero de nuestro algoritmo. Entonces, ¿cuál es la hipótesis de inducción? Hipótesis de inducción que va a ser que T de I, S va a ser menor o igual a T de I del S asterisco, y la tesis de inducción es por demostrar que T de I más 1 de S es menor o igual a T de I más 1 de S estrella. ¿Ya?
Alguien habló. No vi el chat. Estaba acá en el lema, pero ¿de dónde sale? Ya. Sale de abajo de la manga, sale de que lo tengo acá. Ese es el problema, ese es el gran problema. Eso es lo que les quise decir al principio. Los algoritmos greedy son los más fáciles de como imaginárselo, pero son los más difíciles de demostrar. Entonces, ¿de dónde salió el lema? Salió debajo de la manga, yo lo sabía y no podría haberlo improvisado. ¿Ya? Con eso les digo. Ahora, si es que ustedes le hacen un problema greedy, seguramente los van a ir guiando por dónde irse, ¿ya? Como demuestre primero esto y después demuestre esto. ¿Ya? Por ejemplo, les podrían decir, demuestre este lema y después utilícelo para demostrar lo que quiere demostrar. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde saqué el lema? Una buena pregunta. ¿Ya? Ya. Entonces, queremos demostrar que en el I más 1, el elemento I más 1 de S, es el tiempo de término es menor o igual a tiempo I más 1 de S estrella. ¿Ya? Y ya. Entonces esto es como con palabras. Por hipótesis de inducción, sabemos que T de I, S es menor o igual a T de I, S estrella. ¿Ya? Entonces, la actividad de I en la actividad número I de S estrella termina después o al mismo tiempo que la actividad I de S. ¿Ya? Lo cual, bueno, además tenemos, perdón, entonces aquí tenemos que, además, la actividad I más 1 de el S óptimo empieza después que T de I, S estrella, porque no se pueden superponer. Entonces es obvio pensar que que cuando yo quiera empezar el I más 1 del óptimo, primero tengo que terminar la otra, la anterior. ¿Ya? Ya. Entonces, como pasa eso, eh, como pasa esto, como la actividad I más 1 empieza después que la actividad T de I S estrella, y además sabemos que este tiempo es mayor o igual a este tiempo, entonces tenemos que la actividad I más 1 de S estrella empieza después que T de I, S. ¿Ya? Entonces, de esto de acá, bueno, la actividad I más 1, como no se superpone con la I, tiene que empezar después de que termine la I. Y además, esto lo conectamos con esto de acá de arriba, y entonces la actividad I más 1 tiene que comenzar después de la actividad I en S. Ya, buenísimo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Si es que la actividad de I más 1 de S estrella empieza después que esto, es decir que primero cuando lo ordenamos acá, la actividad IDS, digamos I, S, esa es la actividad IDS, aparecía antes que la actividad I más 1 de esa estrella, ¿ya? Porque terminaba después, ¿ya? Y lo segundo es que cuando nosotros aquí sacamos, cuando aquí sacamos I, S, no vamos a eliminar la actividad
I, S, I más 1, S estrella. ¿Por qué? Porque no se superpone, porque la actividad I más 1 de S estrella empieza después que termina la actividad I del conjunto S. Entonces, de esto de acá, podemos concluir que al sacar la actividad I de S, o sea, de U, la actividad I de S del conjunto U en nuestro algoritmo, en el algoritmo, la actividad I más 1 de S estrella sigue en U. No es eliminada, no se elimina. ¿Ya se entiende? ¿Se entiende hasta dónde estamos llegando? ¿Se entiende que si es que yo elegí la actividad I en S de nuestro algoritmo, cuando nosotros eliminamos acá en el algoritmo todas las que se superponen, no vamos a eliminar la I más 1 de esa estrella porque sabemos que empieza después de que termina la otra actividad. ¿Ya? Ya. Ya, entonces después como en nuestro algoritmo nosotros elegimos de U la actividad que termina antes, entonces como en el algoritmo elegimos la actividad I más 1 que termina antes que todas en U. Y además sabemos que la actividad I más 1 de esa estrella está en este U, entonces necesariamente concluimos que el tiempo de término de la actividad I más 1 de S es menor o igual al tiempo de término de la actividad I más 1 en esa estrella. ¿Se entendió lo que pasó? Puede ser un poco confuso, y yo les voy a dejar las notas para que lo lean, pero ¿se entendió algo? Repasemos esto porque ya es lo último. Con esto ya estamos casi listos. Ya, entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar? Es que siempre el tiempo de término de la actividad I del conjunto que nos sale de nuestro algoritmo es menor o igual al tiempo de término de la actividad I. Claro, esa estrella del conjunto es un conjunto óptimo, pueden haber muchos conjuntos óptimos. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Bueno, por inducción sabemos que el tiempo de término de la actividad I en el conjunto de nuestro algoritmo es menor o igual al tiempo de término de la actividad I en el conjunto óptimo. Es menor o igual. ¿Ya? Además sabemos que la actividad I más 1 del conjunto óptimo empieza después de que termina la actividad I del conjunto óptimo, y por esto de acá sabemos que la actividad I más 1 del conjunto óptimo termina después que esto de acá. ¿Ya? Como termina después, entonces cuando nosotros sacamos esta actividad de nuestro conjunto de las actividades disponibles y nos echamos todas las que se superponen con esa, eh, entonces no se elimina la actividad I más 1 de esa estrella. Ya, como en el algoritmo hacemos que escogemos la actividad que termina antes que todas las que están en U, y como esta actividad I más 1 de esa estrella está en U, entonces pasa esto acá. ¿Ya? Entonces, con eso concluimos la hipótesis de inducción, o sea, la tesis de inducción. Y queda demostrado el lema. Ahora, teniendo el lema, es súper fácil demostrar
Y con esto los dejo, se los voy a dejar en las notas, pero aquí ponemos como teorema, que no tiene como ni una gracia ya, porque al final, como supongamos que, como, que esto tiene tamaño K, ya, entonces sabemos que la actividad K de nuestro algoritmo va a ser, el tiempo de término va a ser menor a la actividad K de esto. Entonces, esto va a ser el último. Y esto va a significar que nosotros acá o es el último o podemos agregar más. Si no fuera el último sería una contradicción, entonces no es posible. ¿Ya? Pero al final eso, la demostración es suponer, bueno, no puse el teorema. El tamaño de ese óptimo es el tamaño de ese de nuestro algoritmo. ¿Y cómo se demuestra? Un bosquejo es suponer por contradicción que S es menor a S estrella. Ya, porque ya. Si suponemos esto y llegamos a una contradicción, entonces lo que debiese salir, como después de toda la demostración y la contradicción, lo que concluimos es que S es mayor o igual a S estrella. ¿Ya? Y como S estrella es el de tamaño más grande, entonces concluimos que S es igual a S estrella. ¿Ya? Eso se hace por contradicción y es súper rápido. ¿Ya? Y estamos en la hora y se los voy a dejar ahí, pero, pero ojalá que les haya quedado como bien claro que los algoritmos greedy son bastante eh, raros en ese sentido. Como que son fáciles de cachar, pero para demostrarlo, yo tuve que utilizar un lema que no es para nada intuitivo. Es decir, que como que agarré el óptimo y siempre iba a estar más tarde que algo. Entonces, eh, es lo que se dice, pues, los algoritmos gris son fáciles de ver, pero difíciles de demostrar. ¿Ya? Y espero que les haya ayudado harto esta ayudantía. Eh, creo que estuvo bien programada para que termináramos justo. Ya, entonces voy a dejar de grabar y si alguien quiere hacerme una pregunta, me la puede hacer.